Son las 7 horas con 34 minutos. Damos la bienvenida al economista Marco Flores, experto en economía. Economista Flores, quisiéramos preguntarle a usted su opinión sobre el estado de situación de las finanzas fiscales y las acciones y cambios que deberían darse para un nuevo periodo para el que ha sido reelegido Daniel Noboa. Buenos días, Gustavo. Un saludo para usted y para todos. Lo que usted acaba de reprisar, la entrevista a estas dos personas que opinan sobre economía, es lo que venimos oyendo desde hace 8 años. Esa misma receta se ha predicado durante 8 años. La pregunta aquí es, luego de los 8 años de esa receta, que es una receta básicamente neoliberal, pero además una receta inútil, ¿cuáles son los resultados que ha obtenido la economía ecuatoriana? ¿Y cuáles son los resultados que ha obtenido la gente? ¿En qué le ha beneficiado esa receta a la gente? Eso mismo nos han dicho que hagamos y hemos hecho durante 8 años. Regrese a ver los indicadores laborales, es decir, los indicadores de empleo, los indicadores de pobreza, los indicadores fiscales, los indicadores de migración y en general los indicadores económicos como el propio crecimiento del Producto Interno Bruto. Y lo que tenemos es un desastre. Para cualquier persona medianamente inteligenciada en temas económicos, estos resultados les llevarían a pensar que la receta no es la correcta. Y de hecho no es la correcta, porque no le ha beneficiado en nada a la gente. Usted ha señalado algo que es correcto. Mire, el grave problema que tiene este gobierno, un problema muy serio, es el problema de la situación fiscal. Porque si usted mira las cifras del presupuesto del Estado del año 2025, este presupuesto del Estado tiene un déficit de al menos 12.000 millones de dólares que el observatorio un desfinanciamiento de 12.000 millones de dólares que el observatorio de la política fiscal en las últimas publicaciones lo lleva a 15.000 millones de dólares. Yo tomo la cifra más baja, desfinanciamiento de 12.000 millones de dólares. Es lo que le falta completar los recursos que debe obtener el presupuesto del Estado, que es un presupuesto estimado en 36.000 millones de dólares. Esto lo que le está diciendo claramente es que el 33% del presupuesto está desfinanciado. Esta cifra en realidad es superior, pero estoy poniéndome en el escenario más optimista. Por otro lado, si usted mira lo que dice el presupuesto respecto a los pagos que hay que hacer por la deuda pública, por capital e intereses, todas las cifras que le estoy dando son cifras oficiales. Usted tiene que pagar 11.309 millones de dólares con dinero al presupuesto del Estado entre capital, intereses de la deuda pública y otros pasivos. Esto quiere decir que alrededor de otro 33%, de un 30% al menos, del presupuesto general del Estado tiene que dedicarse al pago de la deuda pública y otros pasivos. La inversión, por ejemplo, el plan anual de inversiones para el año 2025 está en 1.800 millones de dólares. En los primeros 2 meses del año, que tenemos la ejecución presupuestaria de este rubro, del plan anual de inversión, ¿sabe cuánto se ha desembolsado de los 1.800 millones? 16 millones. Esto quiere decir que no hay inversión del gobierno central. Cuando usted tiene una situación así, y usted mira que los indicadores de pobreza, sobre todo la pobreza crítica, en los últimos 8 años, se han incrementado de manera dramática, porque la pobreza crítica pasa del 8.7% al 12.7%. Para que la gente comprenda, pobreza crítica quiere decir las personas que en Ecuador viven con menos de $1.70 al día. Esa es la línea de pobreza que señala el INEGI. Pues en el Ecuador hay 2.300.000 personas que están en pobreza crítica. Cuando usted tiene esta situación, en más de una oportunidad, Gustavo, yo le he mencionado que el problema número uno que tiene la economía ecuatoriana es la pobreza. Viene de la economía, es la pobreza. Esa pobreza es la que no le permite llevar adelante determinadas reformas. Por ejemplo, las reformas laborales. Porque la clase media y la clase de ingresos medios y la clase de ingresos medios bajos y la clase pobre tiene ingresos paupérrimos. Cuando usted sube
la tarifa del bus, sube el pasaje. La gente protesta. La gente protesta porque impacta sus ingresos muy bajos. Estos ingresos que ahora estoy señalando. Pero luego tiene usted 5 millones de ecuatorianos viviendo con menos de $3 al día. Y tiene al 40% de la población nacional con graves problemas de pobreza multidimensional, es decir, graves carencias. La pobreza, entonces, se constituye en un obstáculo serio para llevar adelante determinados programas, determinados ajustes, si usted quiere ponerlos así. Como, por ejemplo, incrementar el precio de los combustibles, no entregar un subsidio, entendiéndose como subsidio lo que entiende el Banco Central, la diferencia entre el precio de importación de los combustibles y el precio de venta en el mercado local. El año pasado eso fue 1.700 millones. Cuando usted le anuncia a la gente que se piensa incrementar las gasolinas o el diésel o el gas, evidentemente vienen las protestas. ¿El origen dónde está? Está en la pobreza. En Quito, usted tiene un parque automotor público, los buses de servicio público. Ustedes en Cuenca probablemente tienen un mucho mejor parque automotor y un mucho mejor medio de transporte que el resto de ciudades del Ecuador. Pero en Quito, por ejemplo, los buses que circulan son buses viejos, incómodos, que contaminan gravemente la ciudad y que no ofrecen un buen servicio. Cuando los dueños de estos transportes, o las personas que están a cargo de estos transportes, proponen un incremento de la tarifa, la gente protesta. ¿Dónde está la raíz de la protesta? En la pobreza que existe. Por último, le doy una cifra adicional, de las que acaba de publicar el INEG hace pocas horas. ¿Cuál es el ingreso promedio de los ecuatorianos? El ingreso promedio es $400. No es ni siquiera el salario básico unificado. Es $400 y eso comparado con el año 2018, año base 2018. Y las mujeres tienen un ingreso bastante inferior al de los hombres. $400. Esta es una economía de $400, pero tenemos un problema adicional, que los promedios esconden graves realidades, porque ese es el promedio, Pero hay gente que gana mucho menos que el promedio, esos que le acabo de decir. Estamos hablando de, literalmente, de 7.300.000 ecuatorianos que están muy por debajo del promedio. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el Ecuador? Que usted ha llevado adelante una política económica que lo único que ha hecho es, le anunciaron que iban a poner la casa en orden, y lo que están diciendo estos caballeros que acaba usted de entrevistar, o que han pasado la entrevista, prometen poner la casa en orden, dicen que hay que realizar determinados ajustes, que esta es la oportunidad para realizar determinados ajustes. ¿A quién? ¿A quién? ¿A estas personas a las que yo me estoy refiriendo? Porque difícilmente se puede realizar ajustes sobre una población tan pobre. ¿Hacia dónde deberían ir los ajustes entonces? Con el panorama que usted describe, ciertamente se concluye de que hay un sentido de urgencia, tiene que actuarse urgentemente. Daniel Noboa no está en realidad empezando un periodo de gobierno, está terminando uno y empezando otro y hay una continuidad. ¿Cuáles serían los pasos fundamentales que tienen que darse? Y estarían dentro de estos ese viaje que ha hecho ya la nueva ministra de Economía y Finanzas, Arija Moya, para reunirse con organismos multilaterales, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial. Cuando yo le hablaba de que el presupuesto de este año requiere conseguir entre un mínimo de $12.000 millones, que podría llegar a $15.000 millones, claro, eso básicamente tiene que venir de créditos de los organismos multilaterales. Otra parte viene de los bonos que el Ministerio de Finanzas le coloca al Seguro Social, de los certificados de tesorería que coloca en el mercado local. Es decir, el financiamiento nacional e internacional para cubrir ese rubro de $15.000 millones. Al final del año usted va a tener un déficit que el Observatorio de la Política Fiscal está proyectando para final de este año, un déficit de $5.000 millones. Yo me quedo con $3.000 millones, porque seguramente entre 1.500 y 2.000 millones de dólares van a mandar para el próximo año, es decir, van a diferir los pagos para el próximo año. Que claro, es una manera de esconder la basura debajo de la alfombra, pero le permite al Ministerio de Finanzas mostrar un déficit más bajo como los que le muestra el Fondo Monetario y de los que habla el Fondo Monetario.
La pregunta que usted hace entonces es, ¿qué hacemos en esta situación? Cambia el modelo. Esto que está sucediendo lo lleva haciendo durante 8 años. Pero no solamente hay que cambiar el modelo, hay que cambiar todo el equipo económico. Uno de los problemas que tiene el señor Noboa es que tiene un equipo económico que no le ayuda a la gente ni tampoco le ayuda al gobierno. Un equipo económico que carece de ideas y que carece de planteamientos. Le voy a señalar simplemente algo que es verdaderamente desconcertante y que son cifras del propio Banco Central. Recuerde usted que meses antes de que terminara el gobierno del señor Noboa se aprobó una ley en el Ecuador que se conoció como la Ley de Defensa de la Dolarización. Esa ley, entre los disparates que hizo, fue crear 2 juntas monetarias, la Junta de Regulación Monetaria y la Junta de Regulación Financiera. Ninguna de las dos sirve para nada. Y no se trata del número de juntas, sino de la calidad de las juntas. No tienen idea del manejo de la política monetaria y mucho menos de la teoría monetaria. Le voy a señalar una cifra que es escandalosa. Mire, es este cuadro propio del Banco Central. En este cuadro propio del Banco Central se señala una gran cantidad de recursos esterilizados por los intermediarios financieros. Esto quiere decir recursos que los intermediarios financieros los mantienen ociosos, en vez de servir para el impulso a la actividad productiva. Le voy a leer una nota muy cortita al propio Banco Central, donde dice que las reservas de liquidez constituidas alcanzaron al 19 de febrero, la última fecha de la publicación, 2.641 millones de dólares en febrero de 2025, mientras las reservas requeridas fueron 1.763. ¿Qué quiere decir esto? Que los intermediarios financieros esterilizan recursos y colocan reservas en exceso, casi 1.000 millones de dólares de reservas en exceso que bien podrían ir a impulsar el crecimiento de la economía a través de créditos a la producción, pero sobre todo que permitiría bajar las tasas de interés. El mismo Banco Central tiene una publicación donde se muestra el coeficiente de liquidez doméstica. El coeficiente de liquidez doméstica al mismo febrero del año 2025, dice el Banco Central en este cuadro, evidencia un excedente de 19.2 puntos porcentuales de liquidez doméstica con respecto de lo requerido. 20% más de liquidez de lo que exige la ley. En concreto, esto significa que se acumulan recursos sin darles ningún uso, pero que estos recursos tienen un costo para los intermediarios financieros. No solamente por los sueldos, salarios, gastos generales, sino porque estos recursos fundamentalmente son captados en depósitos de ahorro y depósitos de plazo que pagan interés. Tienen un costo, pero los intermediarios financieros no tienen nada con estos recursos. Esta es una de las razones por las cuales la tasa de interés es alta en el país, porque necesitan de una... Lo que nos está diciendo, quizá tratando de simplificar para el gran público, es que el gobierno, el Estado ecuatoriano, asume créditos onerosos y no los usa oportunamente, los tiene guardados. No, no son créditos, no, son depósitos de la gente, depósitos de plazo, de ahorro, no los usa, como acabamos de ver por las propias cifras que señala el Banco Central. ¿Pero a qué se refiere con depósitos de la gente? Los depósitos de ahorro, los depósitos a plazo, los certificados de inversión. La reserva internacional. Y las reservas internacionales, o sea, el encaje. Eso más. El encaje, las reservas bancarias, en definitiva es el encaje que depositan los intermediarios financieros en el Banco Central, está compuesta del encaje legal que exige la ley y de un sobreencaje. Ese sobreencaje es sumamente elevado. Recursos inútiles que tienen los intermediarios financieros. ¿Qué es lo que se debería hacer si se entendería bien el concepto de teoría y de política monetaria? Emitir resoluciones y regulaciones por parte de la autoridad monetaria, conversar con los intermediarios financieros, sobre todo con los bancos, para que estos recursos, por lo menos una buena parte, sean utilizados en créditos productivos. Permítame, economista Flores, esto que usted está describiendo es también lo que se ha dicho en diversos escenarios de que haya una alta liquidez, incluso algunos han calificado como un exceso de liquidez en la banca ecuatoriana al momento.
Sí, bueno, es tan grande el exceso de liquidez que no se coloca, que está depositado. Hay buena cantidad de dinero que está depositado en el exterior, ¿no? Los activos externos de las instituciones financieras son cuantiosos, cuantiosos. Pero la colocación de esta liquidez, ¿de quién depende? ¿Son regulaciones gubernamentales o son políticas bancarias? ¿O es No, no una es combinación de esto con otros factores? que esas juntas monetarias a las que me refería hace un momento no hacen nada, ni nunca han hecho nada. Y le voy a decir por qué. Esas juntas monetarias fueron, todos los miembros de la Junta Monetaria, el gerente del Banco Central, fueron nombrados y posesionados al inicio del gobierno del señor Lasso. Estas gentes no están trabajando para el país, no trabajan para el país, no hacen política monetaria, ni teoría monetaria, ni ponen en práctica la teoría monetaria, en gran medida porque desconocen. Y luego porque responden a otro tipo probablemente de proyectos o de análisis. Esto que usted está preguntando depende exclusivamente de estas juntas. Yo le aseguro a usted que si usted baja la tasa de interés y tiene esos recursos para poder bajar la tasa de interés, la demanda de crédito se va a ampliar. Porque hay mucha gente que no tiene acceso al crédito. Cuando usted mira la cartera de crédito de los bancos, ellos tienen, las instituciones financieras en general, una tasa de interés para los grandes clientes que pueden recibir créditos al 9-10% de interés. Pero si usted va mañana a un banco y pide que le presten un dinero, le van a cobrar 16-17% si es que le prestan, si es que usted reúne las garantías. Entonces, si usted quiere bajar la tasa de interés, en vez de decir la tontería de que hay que traer los bancos extranjeros para que baje la tasa de interés, ¿por qué va a bajar la tasa de interés si vienen 4, 5, 6 bancos extranjeros a Panamá? Panamá, que tiene 84 bancos en su sistema financiero, le tomó 94 años tener 84 bancos. ¿Por qué va a bajar la tasa de interés en el Ecuador? Porque vengan 2 o 3 bancos, pero además, lo que ofreció el señor Lasso en su campaña, de que iban a venir los bancos, no ha venido ninguno, se han ido todos los que habían en el Ecuador. Permítame, estamos dentro del mismo tema, pero viendo una faceta más de esto que merece una explicación ante la inutilidad que usted señala tiene la Junta de Política y Regulación Financiera. Ese organismo emitió una resolución, me parece que tenía fecha 28 de marzo, mediante la cual permite que bancos y cooperativas en Ecuador otorguen hasta 6 meses de prórroga en el pago de créditos vigentes. ¿Qué sentido, qué propósitos persigue esa resolución? Evitar la cartera vencida. Hay mucha gente que no puede pagar, no es que la economía no crece. La economía en estos 8 años, Gustavo, Ya, ha pero crecido. ya estaría tomando una decisión útil y apropiada para los tiempos. Claro, nosotros mismos la planteamos en el mes de diciembre del año pasado. ¿No? Lo que pasa es que siempre se demoran en hacer las cosas. Lo que están dando es un alivio financiero para que la gente, las empresas que no puedan pagar, puedan ampliar sus fechas de pago. ¿Bien? Eso es correcto dada la situación, pero es un parche en toda esta Claro, situación que le vive. traía porque usted señalaba de que no hacen nada útil. Claro, no hacen nada útil respecto a lo que le acabo de decir de este dinero que está esterilizado, que está congelado en vez de servir al aparato productivo. Y le decía que tanto no hacen nada útil que esa es una de las razones importantísimas por las cuales las tasas de interés del sistema financiero son muy altas. Y son muy altas porque hay una parte del paquete de recursos que reciben que no le están generando nada a las instituciones financieras. Cierto es que las instituciones financieras deben tener unas reservas, sobre todo en dolarización, donde no tenemos un banco de bancos que es el Banco Central cuando tiene moneda propia. Pero esto, lo están diciendo los propios técnicos del Banco Central, rebasa con exceso los requerimientos de la ley. Con exceso. 20% de exceso está diciendo el Banco Central. Esto es sujeto de una regulación de la Junta Monetaria y, como le digo, de hablar con las instituciones financieras. Baje la tasa de interés y verá cómo se aumentan los clientes. Economista Flores, otra cosa, y que son conceptos grandes que merecen una explicación. Usted ha dicho que el equipo económico de Noboa no sirve. Entendemos que se refiere usted al equipo económico que lo dirigió, que transitó ya de Juan Pablo Vega, y que se refiere también al nuevo equipo económico que está este rato dirigido por Sarija Moya.
Quisiera preguntarles si este criterio se aplica también a la nueva ministra, que de los pocos antecedentes que nosotros conocemos, no estamos en el mundo financiero, ciertamente es que fue parte del equipo de transición, de la primera transición del primer gobierno de Daniel Noboa, para ser muy específicos. La señora Moya acaba de llegar al Ministerio de Finanzas, ¿no? Creo que tiene una semana o algo así de nombrada. ¿Por qué yo le digo que el equipo económico ni siquiera le ayuda al gobierno? Mucho menos a la gente. Porque mire los resultados que tiene usted. Le voy a indicar algo. Yo le he hablado del deterioro de todos los indicadores económicos que tiene el Ecuador, el crecimiento de la economía, o sea, el PIB, la pobreza, el empleo, la migración, todos son un desastre en los últimos 8 años. Pero en el último año es donde más se agudiza ese desastre. La pregunta es, ¿el equipo económico es bueno o no es bueno? ¿Las medidas que se tomaron son buenas o no son buenas? ¿Los resultados de la política económica y de lo que se ha hecho son buenos o no son buenos? Es evidente la respuesta, ¿no? Es evidente lo que pasa. Mire, uno de los problemas graves que tenemos en el país es la inseguridad. Mientras usted tenga mala economía, no va a tener buena seguridad. Usted tiene esta inseguridad, esta delincuencia de los grandes carteles de la droga, que es una cosa mucho más grande, es un monstruo mucho más grande. Pero la inseguridad delincuencial en las calles, que asalta a las personas, que extorsiona a las empresas, que mata a la gente como que fuera una mosca a la gente, esto en buena medida, no digo que sea la única causa, en buena medida tiene origen en la pobreza y en la mala economía. ¿Cómo usted le ajusta los combustibles a este grupo de personas que mayoritariamente hay en el Ecuador si no hay una compensación efectiva? ¿Qué es una de las cosas que no ha hecho este equipo económico y que debía haberlas hecho? Le voy a señalar con claridad. El acuerdo que el Ecuador tiene con el Fondo Monetario, mire que ahora el Ecuador está buscando un crédito adicional que se llama de resiliencia, que es algo así como un crédito de última instancia, porque el Ecuador no tiene más capacidad de endeudamiento con el fondo, está buscando 1.000 millones adicionales de crédito para sumar a los desembolsos de este año. De paso, solo al Fondo Monetario tenemos que pagarle este año más o menos 1.300 millones de dólares, porque además la cotización del derecho especial de giro, que es la moneda del Fondo Monetario, se ha apreciado. Entonces, hay que pagar más dólares por cada derecho especial de giro, que es la moneda del fondo. Al fondo le debemos prácticamente 12.000 millones de dólares, entre capital, intereses, recargos y sobretasas que cobra el Fondo Monetario a los créditos que le otorga el Ecuador. Una de las cosas que no ha hecho este equipo es, yo no creo que el Ecuador debe prescindir del Fondo Monetario. Lo que debe prescindir es del acuerdo que tiene con el Fondo Monetario, reestructurarlo, porque ese acuerdo le está exigiendo al Ecuador unas metas sumamente exigentes que el Ecuador no está en capacidad de cumplir. Y tanto no está en capacidad de cumplir que el costo de estos últimos 8 años ha sido la destrucción del crecimiento económico, la destrucción de los servicios públicos. No quiero yo entrar en tecnicismos, pero le voy a señalar solamente un caso. Uno de los puntos que el fondo le exige al Ecuador es lo que se llama el déficit primario no petrolero, que debe estar en determinado nivel. Básicamente ellos exigen una reducción de 3.000 millones de dólares del déficit primario no petrolero del año anterior a 500. Es decir, una reducción dramática. El Ecuador no está en capacidad de reducir el déficit primario no petrolero en un año. La Unión Europea y la zona euro tiene medidas sumamente fuertes, tiene controles sumamente exigentes respecto del déficit. Y en la zona euro, Gustavo, se admite un déficit promedio del 3.1%. Pero en el Ecuador queremos bajar el déficit en un año. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Negociar un nuevo acuerdo, el mismo acuerdo, pero introducir ciertos cambios y decirle al Fondo Monetario, mire, usted no me puede parar los desembolsos porque yo no le cumplo a rajatabla lo que usted me está pidiendo. Si usted realmente me quiere ayudar a mí, entonces tiene que flexibilizar un poco las cosas, porque tengo una enorme población en pobreza crítica, porque la economía no solo que no crece, sino que ha decrecido el año 2024, porque la migración ha aumentado,
porque el empleo está estancado en Pero se 34. supone que la ministra de Economía estará justamente utilizando y hablando sobre estos argumentos en estas reuniones en esta semana. No conozco lo que estará haciendo la ministra, como le dije, ya acaba de llegar al Ministerio de Finanzas, pero sí conozco cuáles han sido los resultados de los últimos 8 años y en lo que corresponde a este gobierno de los últimos 16, 18 meses del Ya. gobierno. Los Ahora, resultados. economista Flores, hablando de lo que fue la administración de Juan Pablo Vega, hace pocos días estuvimos con un destacado, muy conocido analista de Wall Street, no muy proclive a entrevistas, lo conseguimos que hable en este medio de comunicación. Se trata de un economista venezolano, Ricardo Penfold, no sé si usted lo conozca o no, pero él estuvo por mucho tiempo en Goldman Sachs, luego está en otra firma de brokers, Seaport Global, y él tuvo una referencia muy elogiosa hacia Juan Pablo Vega, señalando que él había puesto en orden en buena medida la economía ecuatoriana. Incluso se refirió a algunos indicadores económicos que decía ya quisieran tener otros países latinoamericanos. Esto como un antecedente. Y lo otro, le pregunto a usted, cuando se pone o se realiza una evaluación sobre un gobierno en un sistema democrático como el que tenemos en Ecuador, una democracia con muchos defectos, pero sistema democrático, una diferencia grande en las urnas no significa también una aprobación expresa a las acciones de un gobierno. Daniel Noboa acaba de ganar con 11 puntos y esa diferencia sin duda ofrece una legitimidad en el sentido democrático y un buen arranque para este nuevo periodo. En vez de preguntarle a este caballero venezolano que usted dice, pregúntele a la gente que está en los hospitales muriendo. Pregúnteles a los 450,000 niños y jóvenes que no tienen matrícula en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Pregúntele a la gente qué es lo que está pasando con la obra pública en el Ecuador. ¿Cree que no lo preguntamos en este medio de comunicación? No, Diariamente. no estoy diciendo que no pregunte. Lo que le digo es, Diariamente. en lugar de escucharle a una persona que es un banquero y nada menos que de Goldman Sachs. No, aquí se escuchan todas las voces, economista Flores, y desde las más diversas ángulos, puntos de opinión. Estamos hablando, ¿no? Usted y yo somos personas adultas, usted entiende perfectamente lo que estoy diciendo. Entonces, no vamos a cambiar el sentido de lo que yo digo. Lo que le estoy diciendo es que hay que preguntar a la gente que sufre las consecuencias. Porque a personas como este señor, y particularmente de Goldman Sachs, a quien el señor Martínez le anticipó más de 2 años los pagos de la deuda externa, dicho sea de paso, ¿no? Personas como este señor estarán felices si se suben los combustibles, si se sube el IVA nuevamente, estarán felices si el Ecuador liquida el patrimonio de los ecuatorianos, si entrega los pozos petroleros en producción, ellos estarán felices. ¿Por qué? Porque significa tener un paquete de recursos para pagar la deuda. Eso les hace muy felices. Entonces, a las personas o a los funcionarios que llevan adelante ese tipo de políticas, ellos están muy contentos y les parece que así mismo debe ser. Pero hay otro grupo de economistas nacionales y extranjeros que consideran que ese no es el sentido de la economía. Porque además son ingresos temporales. Mire, el gobierno podría hacer un paquete de 5,000 millones de dólares si entrega los oleoductos crudos pesados a privados, si entrega el campo Sacha, si entrega algunos otros campos en producción, si renegocia los contratos de la telefonía móvil, si es que privatiza la CNT, en fin. Si hace eso, usted puede tener 5,000 millones de dólares, pero 5,000 millones de dólares de ingresos temporales. Se acaba la plata y usted se ha quedado literalmente sin los activos del Estado. El año pasado, tanto que le han dicho que se han logrado excelentes resultados, lo que ocurrió fue que la Asamblea Nacional básicamente le aprobó medidas al gobierno que le dieron 5,000 millones de dólares extras. Una de las razones por las cuales el déficit fiscal que presenta el Ministerio de Finanzas, como lo dice el Observatorio de la Política Fiscal, que es una organización ecuatoriana auspiciada por las Naciones Unidas, es porque esconden realidades. Por ejemplo, para bajar el déficit, ellos incluyeron como ingresos 1.700 millones de las retenciones del impuesto a la renta. Esos no son ingresos, eso es un financiamiento.
de manera que el financiamiento es ingreso temporal. Pero además pasaron más de 1.500 millones de obligaciones del año pasado para el siguiente año, o sea, para este. Entonces así es como bajan el déficit. Y como le acabo de decir, fueron además ingresos temporales creados por la Asamblea. ¿A qué se debe esto? A que la economía no crece, porque también se perjudica el Estado con la recolección de impuestos si usted tiene una economía que no crece. No es lo mismo recaudar impuestos sobre una base del PIB que está creciendo a una base del PIB que está estancada. Evidentemente recauda menos impuestos porque hay menos actividad económica. Y fundamentalmente lo que hay son precios más altos. Entonces, a nuestro modo de ver, que tenemos una visión muy diferente a la que dice este señor, es crucial. En primer lugar, lograr un alivio financiero, comenzando con el Fondo Monetario, lograr un alivio financiero en este pago brutal que tenemos que hacer de deuda. 33% del presupuesto del Estado hay que dedicar al pago de capital, intereses y otros pasivos. Y eso lo dice el propio Ministerio de Finanzas. ¿Qué economía aguanta eso? Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar un alivio financiero con nuestros acreedores, ¿no? Dada la situación que tenemos, meter dinero en la economía. Y sobre esto es importante aclarar algo. Mire, los neoliberales, para confundir a la gente, los neoliberales criollos, siempre le dicen, aquí hay gente que quiere estatizar las cosas y que cree que el mundo económico debe funcionar con inversión pública. No es verdad. La inversión pública es absolutamente crucial como es la inversión privada, pero hay que diferenciar las acciones que se toman en la coyuntura, es decir, en los próximos 2 años, a las que se toman en la perspectiva, es decir, más de 2 años. Le pongo un ejemplo muy claro. Usted no tiene inversión internacional y el Ecuador por un buen tiempo tiene que seguirse olvidando de la inversión internacional, salvo que aquí consideremos que es inversión internacional entregar campos como Sacha, por ejemplo, ¿no? O entregar activos del Estado. Eso no es inversión internacional. Pero no tenemos inversión internacional, entre otras cosas fundamentales, o entre otras razones principales, porque el Ecuador básicamente carece de institucionalidad y Estado de Derecho. Y el Ecuador no es confiable para los inversionistas. Por eso le exige que las controversias sean resueltas a nivel internacional. Y el Ecuador resulta que es el campeón del mundo en el pago de laudos arbitrales. Ahora mismo tenemos que pagar $2.000 millones a la Chevron, justamente por lo que le estoy diciendo. Entonces, olvidémonos de esta inversión internacional que no va a venir hasta que las cosas no se arreglen en el Ecuador, y si viene, vendrá muy marginalmente, como el año pasado, ¿no? 300 millones que básicamente son reinversión, cuando Colombia recibe $14.000 millones. ¿Qué nos queda? Nos queda la inversión nacional. Pero la inversión nacional no solamente que se ha desacelerado, como lo dice el Banco Central, sino que se ha contraído. ¿Por qué? Porque cae el consumo y cae la demanda. Decenas de veces o muchas veces yo he repetido en diferentes medios, en el suyo también, que la caída de la demanda no auspicia el crecimiento de la economía porque no se produce más, simplemente porque nadie produce más y no tiene a quién vender. Entonces, en un país como el Ecuador, en esta coyuntura, hay que impulsar el consumo y la demanda. Y para eso requiere usted inversión pública, porque la privada, además, está herida y en retroceso. Y hay que generar las condiciones para poder fortalecer la inversión privada productiva, para que las dos marchen de la mano. No es que hay que sustituir la inversión privada con la inversión pública. Bien. Para empezar, porque no lo puede hacer. Economista Flores, sin perjuicio de que usted pueda redondear sus ideas en esta materia un tanto más técnica, quisiera dejarle con una pregunta que sería la final desde el punto de vista político. ¿Por qué considera usted Luisa González no pudo convencer con la política económica que pregonó durante su campaña electoral? Mire, yo soy de las personas que a la luz de las encuestas que se produjeron, no solo sobre las encuestas a boca de urna, ¿no? Que es como se llaman las encuestas que se hacen el mismo día, sino de las encuestas que se venían haciendo en este último mes y medio. Siempre consideré que cualquiera de los dos candidatos podría ganar porque venían muy pegados en las encuestas, en todas las encuestas. Incluso el promedio de las encuestas a veces le daban a un candidato 2 puntos sobre el otro y viceversa, 1,5 puntos
en algún momento llegaron a 3 puntos, pero estaban muy pegados. Lo que no es explicable es que se tenga una diferencia de casi 12 puntos porcentuales. Lo que yo le puedo decir es que desde el punto de vista de la estadística, desde el punto de vista de las matemáticas, esa posibilidad no existe. Matemáticamente no existe. Por lo menos matemáticamente no existe. Yo no dudo que pueda haber ganado el señor Noboa. No hubiera dudado tampoco si hubiera ganado Luisa González. Pero siempre pensé que la diferencia de votos iba a ser muy pequeña. Esta diferencia que hay es una diferencia absolutamente extraña. Y claro, la forma de solucionar eso, si es que este es un caso inédito, si es que la ley de probabilidades se destruye en el Ecuador, la forma de solucionar esto es contando los votos. Pero la señora Tamaín ha salido y ha dicho que no van a contar ningunos votos. Entonces, la cosa está juzgada. Aparte de eso, creo que sin duda a Luisa González le perjudicaron algunos hechos que se produjeron en los últimos tiempos, en las últimas semanas básicamente, y que fueron bastante bien utilizados por su contrincante, por la campaña contrincante. Declaraciones de asambleístas que fueron declaraciones imprudentes, varias declaraciones imprudentes, entrevistas imprudentes. Yo no creo que eso haya definido las cosas, pero sí creo que afectó. Sí creo que afectó. Como quiera que sea, lo que tenemos ahora los ecuatorianos es un problema muy serio desde el punto de vista de las finanzas públicas. Y lo que sí le puedo decir es que la economía no perdona los errores. Y que quizás este abultado porcentaje que aparece favoreciéndole al presidente de la República le permita llevar adelante una política económica sobre la base de no continuar con los mismos errores. Porque si después de 8 años vemos que los resultados no son los que habíamos esperado, no me parece que sea sensato continuar con la misma política económica, con el mismo corte de política económica y con los mismos actores. Usted tiene que poner a gente de primer nivel en las funciones públicas, pero gente comprometida además con el bien común, gente con conocimiento y con experiencia, que en el Ecuador hay. Es lo que se espera, efectivamente, y ojalá sea así. Claro. Bien. Queremos agradecerle mucho por habernos atendido, economista Flores. Gracias a usted. El economista Marco Flores es uno de los expertos en